Chesed Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bueno, Shabbat Shalom a todos los que estamos en este momento escuchando la palabra y la instrucción en este día. El Eterno les bendiga, y aquellos también que nos escuchan en redes. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Éxodo, ¿verdad? Entonces vamos en la plaga número ¿qué? Recordemos. Nos queda una plaga más. Hoy lo titulé así, una plaga más, que es la última plaga que vamos a ver que le pasó o que el Eterno mandó sobre Egipto, ¿verdad? Para entrar un poquito más en el contexto de lo que vimos en nuestra enseñanza anterior, vimos la diferencia también entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Vimos la diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, ¿cierto? Vimos la plaga novena, ¿cierto? Que fue lo que vimos en la anterior enseñanza, la novena plaga, que era la de las tinieblas, pero ahorita vamos a ver la última plaga, la plaga número 10. Entonces, me permitía el Eterno estudiar en el capítulo 11 y el capítulo 12, que van muy ligados. Vamos a estar estudiando acerca del anuncio de la muerte de los primogénitos hoy. Si alcanzamos a ver mucho más allá, pues lo vamos a ver, pero nos vamos a enfocar en el anuncio de la muerte de los primogénitos. Vamos a ver más adelante también cumplido este anuncio, tal cual como el Eterno lo habló, lo dijo. Y así estaremos estudiando acerca del Cordero de Pesach durante estos sábados. Yo creo que vamos a estar un poquito más profundo acerca de lo que el Eterno quiere acerca del Cordero de Pesach. Recordemos que ahorita, dentro de muy poco, yo creo que vamos a estar celebrando si el Eterno lo permite, celebrando nuestra fiesta de Pesach. Entonces, el Eterno nos permite anticipadamente estudiar y prepararnos, esa es la palabra, prepararnos para Pesach y seguir preparándonos para aún más allá. Entonces, también vamos a ver la salida del pueblo de Israel de Egipto, el inicio de año y el inicio de mes. O sea, vamos a poder estudiar un poco lo que es el Rosh Hodesh, el Rosh Hashanah, el inicio del año también, el cumplimiento, como les decía ahorita, de la muerte de los primogénitos. Vamos a poder ver, porque dentro de este capítulo también está panes sin levadura, que es seguido a la fiesta o a la celebración de Pesach. Y vamos a ver la simbología de Yeshua en todo, que es lo más hermoso y lo que más el Eterno nos quiere también enfocar en estos textos. Entonces vamos a iniciar, vamos a tomar nuestra Biblia, nuestra palabra, y vamos a iniciar con el libro de Éxodo en el capítulo número 11. ¿Listo? Lo vamos a leer hasta el número 10, versículo 10, lo vamos a leer todo para saber de qué se trata y qué el Eterno pues nos quiere a través de su palabra ir enseñando poco a poco. Bueno, entonces vamos a leerlo. Dice así: Yahweh dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente los echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Yahweh ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primer primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán:
vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Versículo 9. Y Yahweh dijo a Moisés: Faraón no los oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Yahweh había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. ¿Listo? Como ya les decía, este título de este mensaje, una plaga más. Vamos a estar estudiando primero del versículo 1 al versículo 3. Dice así, volvamos a leerlo. Yahweh dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí, y seguramente los echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces, miremos que cuando el Eterno dice, o aquí en la escritura dice, aún, si lo leímos en el primer versículo, dice, Yahweh dijo a Moisés: una plaga traeré aún. Y esta palabra pequeñita, tan pequeñita, tiene un significado bastante grande. Este aún en hebreo es la palabra od, con D, O y D, solo dos letras, la O y la D, que significa además, y significa todavía. Significa de nuevo y también significa repetidamente. Mire lo que significa esta palabra tan pequeñita. Además, todavía, de nuevo, repetidamente. Pero mire lo que más me impacta un poco, es que se deriva de la palabra ud. O sea, od o ud, ud, ¿sí? Que es la palabra amonestar. Mire lo que estaba haciendo el Eterno a través de los juicios, y ya este último ya le estaba, era como dicen por ahí comúnmente, la gota que ya rebosó totalmente la copa. Amonestar. Y esta palabra significa repetir, y miren esto, significa duplicar. Y ahorita lo vamos a ver por qué duplicar. Y ustedes se imaginarán por qué. Pues así como Faraón en cada plaga endurecía más su corazón, o más el Eterno lo entregaba a lo que él quería, y él quería hacer su propia voluntad, también el Eterno iba agravando su mano sobre él y sobre Egipto, hasta que soltó a Israel con esta última plaga. Pero el dolor se duplicó. Aquí lo vamos a ver, el dolor aquí se duplicó, porque ya fue una plaga que cayó directamente sobre Faraón y sobre Egipto. No se fue sobre el ganado, sobre otras cosas, sino fue directamente, aquí dice, sobre Faraón y sobre Egipto. Por eso lo dice, o sea, directamente fue sobre ellos, porque fue sobre sus primogénitos. Dice que no había una casa donde no hubiera un muerto. ¿Por qué? Porque esto era lo que el juicio que el Eterno había mandado, para ya duplicar y decirle al Faraón: usted ya no más, usted deja y suelta a mi pueblo. ¿Listo? Tanto el lamento como el dolor, pero el dolor se duplicó, y lo vemos en el versículo 6 de este mismo capítulo. Versículo 6 dice: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, mire lo que dice, ni jamás habrá. ¿Listo? Tanto el lamento como el dolor, que los echó y los expulsó de Egipto, como lo explica el versículo 8, humillados, como diciendo estos siervos: váyanse, por favor, váyanse de aquí. Y lo dice el versículo 8, también lo afirma, dice: y descenderán a mí todos estos tus siervos. Esto le está diciendo Moisés al faraón: estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré
y salió muy enojado de la presencia del faraón. ¿Listo? Como dice este primer versículo, los iba a tocar a ellos con la muerte. Y el Eterno les dijo anticipadamente, preparándoles, les dijo, bueno, cuando esto suceda, porque el Eterno sabe todo lo que va a pasar, por eso es el quien nos instruye, no el hombre, sino es Él directamente que nos da su palabra y nos dice, bueno, esto va a pasar, ¿cierto? Y es hermoso lo que el Padre estaba haciendo con el pueblo de Israel. Les dijo, pidan alhajas de plata y de oro. Mire qué hermoso lo que el Padre, pero vamos a ver qué era la simbología de lo que el Eterno quería hacer. Alhajas, en otras versiones es adornos o joyas, ¿sí? Y en hebreo es la palabra kalá, que es con K. Kalá como suena, con K y tilde en la A final. Kalá. Y es acabar, cesar, acabar y cesar. Quiere decir esta palabra, alhajas. Es extraño, ¿verdad? Pero es lo que en hebreo nos quiere decir. ¿De qué estaba acabando el Eterno? ¿Qué estaba acabando el Eterno con el pueblo de Israel? De la esclavitud, ¿verdad? Lo estaba sacando. Esto era como el cesar de la esclavitud. Y vamos a ver que también significa completar, consumar, y lo más hermoso también, y lo que me ministraba el Eterno, es preparar. Y eso lo vamos a ver a lo largo de de estos sábados, si nos permite el Eterno, estos Shabbat. Es la palabra preparar. Téngala muy en cuenta porque es lo que el Eterno nos quiere hablar hoy también. Y se deriva de la palabra Kelí, es la raíz es Kelí, igual como Kalá, pero cambian las vocales y la última vocal tiene la tilde. Kelí significa algo preparado. Algo preparado, mire que todo tiene que ver, ¿no? Y esa palabra Kelí quiere decir cualquier utensilio, puede ser una joya, un vaso, un arma o un vestido. Por eso cuando lo vemos en el versículo 12:35, mire que ellos no pidieron solamente joyas. Miren en el 12:35 más adelante, miren lo que dice. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, ¿qué? Alhajas de plata y de oro, ¿y qué más? Vestidos. ¿Listo? Entonces esa palabra Kelly también nos dice que vestidos. Y en Génesis, miremoslo en Génesis 24:53, miremos cuál es la simbología o qué nos quiere decir el Eterno cuando le entregó todas estas alhajas de plata y de oro y vestidos al pueblo de Israel. Porque imagínense todos pidiendo, hombres como mujeres, porque dice que ellas y ellos, ¿sí? Todos pidiendo, yo creo que los hombres estuvieran pidiendo joyas o cadenas y anillos, aunque también los usaban, ¿no? Pero todos los utensilios que fueran de oro y de plata estaban pidiendo y aún vestidos. Entonces ellos se fueron muy ricos de allí de Egipto. ¿Listo? Y en Génesis 24:53 miramos algo muy parecido, aunque no es igual, pero es para explicarles un poco por qué el Eterno les daba alhajas de plata y de oro. Dice Génesis 24:53, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de ¿qué? De oro, ¿y qué más dio? Y vestidos se los dio ¿a quién? A Rebeca. A Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo aquí el criado con Rebeca? Acordémonos que él fue a buscar a Rebeca, ¿cierto que sí? ¿Sí? Y la estaba preparando ¿para quién? Para Isaac. Para Isaac, su esposo. Lo que también estaba haciendo el Eterno ¿con quién? Con Israel, ¿cierto? ¿Qué le estaba haciendo? La estaba hermoseando, la estaba adornando, ¿cierto? Le estaba dando un lugar, porque eso era lo que quería hacer o lo que hizo con el pueblo de Israel. Darle un ¿qué? Un lugar,
¿cierto? Para después, ¿qué? Tomarla como esposa. La estaba preparando. Y ahorita la vamos a ver más adelante en Ezequiel. Todo lo que hizo con Israel. Miren lo hermoso, pero también a la vez lo triste que a veces hace el hombre o el pueblo de Israel cuando se le da el lugar, se hermosea, se prospera y a veces se desvía. Eso hace comúnmente el hombre cuando recibe las bendiciones del Eterno. Por eso el Padre nos está advirtiendo y nos está diciendo que no nos pase lo mismo que les pasó antes al pueblo de Israel, porque somos pueblo de Israel, ¿cierto? Miren lo que dice Ezequiel 16 del 5 al 18. Es un poquito más, es largo, pero quiero que lo miremos, porque este es una Israel, lo que le estaba recordando el Eterno fue un Israel y el Eterno compara a Israel con una mujer, ¿sí? Siempre lo ha hecho, en la palabra lo encontramos así, como una mujer, ¿sí? Dice Ezequiel 16 del 5 al 18, ¿quieren conmigo? Dice, y pasé yo otra vez junto a ti, eso está diciendo el Eterno, y te miré. ¿Le está diciendo a quién? A Israel. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo. Vea, una de las cosas que se me olvidó decirles ahorita, también era para prepararlos porque iba a entrar en pacto. Los iba a llevar allí a entrar en pacto con Israel. Dice Yahweh el Adón, y fuiste mía. Se refiere a Israel. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado. Mire todo lo que le estaba diciendo, todo lo que hizo el Eterno con Israel. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos. Mire lo que dice aquí. Por eso voy a los adornos. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste ¿qué? Hermoseada ¿en qué? En extremo. Prosperaste hasta llegar ¿a qué? A reinar, o sea, le dio un lugar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. ¿A causa de qué? De mi hermosura, dice Adonai, que yo puso sobre ti. No fue lo que ella hizo, sino fue la hermosura que el Eterno puso sobre ella. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suyas era. Y tomaste de tus vestidos, los vestidos que él le había dado, el Eterno le había dado, y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso. Pero enfocémonos un poquito en lo que habla de los vestidos, de la plata, del oro. Todo lo que el Eterno le estaba dando era para preparar a Israel. Solo que ella, pues no se tardó mucho. Al salir al desierto, esto fue mucho más allá, pero al salir al desierto también hizo sus imágenes con la plata y el oro que les había dado de Egipto. De nada les sirvió porque ellos desviaron el propósito de lo que el Eterno les había hecho. Como muchos hoy en día, el Eterno les da y ellos desvían pues el propósito. Pero el propósito del Eterno aquí es claro. Miren lo que dice Isaías 61:10 referente a lo mismo. En gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus
joyas. Esto era una preparación para su desposada, aquella que iba a ser su esposa más adelante. ¿Listo? Más adelante vemos que lo que se hacía con los utensilios de oro y plata, también vamos a ver, eran ofrendas a Yahweh. ¿Listo? O sea, lo que el Eterno le daba al pueblo de Israel, o lo que le da al pueblo de Israel, no le pertenece al pueblo. O sea, todo debe regresar nuevamente a él, pero con fruto, ¿cierto? Miren lo que dice en Números 31:50. Por lo cual hemos ofrecido a Yahweh ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Yahweh. O sea, Números 31:50. Él lo que estaba haciendo era, esto fue un botín que el Eterno les permitió ganar una guerra y les dio un botín muy grande, y esta ofrenda se la dieron al Eterno, ¿sí? Dice que para expiación por las almas delante de Yahweh. Entonces, esta plata y este oro no era para hacer becerros, no era para hacer otra cosa, era para el Eterno nuevamente, ¿listo? Con propósito. Todo le pertenece a Él, por lo tanto, esto nos deja pensando, ¿cierto? Nos ha dado vida, y la vida de nosotros, ¿a quién le pertenece? A Él, ¿cierto? Y con ello todo lo que tenemos, todo nos lo ha dado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con lo que Él nos da? ¿Cierto? Nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades, nos ha dado trabajo, nos ha dado, ¿cierto? Sabiduría, a veces dinero, conocimiento, nos ha dado hijos, y si nos ponemos a enumerar todo lo que nos ha dado, pues es muchísimo, ¿cierto? Muchísimo tenemos que agradecerle al Eterno, y por lo tanto todo le pertenece es a Él, ¿cierto? Si Él nos lo dio, le pertenece a Él. Ahora nosotros, ¿cómo devolvemos lo que Él nos ha dado? ¿Cómo devolvemos a nuestros hijos? ¿O cómo le damos al Eterno de nuestro trabajo, de nuestro tiempo? ¿Cómo le ofrecemos a Él ofrendas? ¿O cómo nuestras capacidades le sirven a Él? Todo es para Él. Entonces, ¿será que lo que Él nos ha dado lo hemos usado para Él mismo, o lo hemos usado de pronto para el beneficio de nosotros mismos? Porque nosotros como seres humanos tendemos a beneficiarnos primero nosotros, y de últimas a veces el Eterno, ¿cierto? Primero nosotros, y a veces decimos, bueno, ya nosotros nos satisfacemos todas las necesidades y todo lo que nosotros necesitamos, y ahora sí el Eterno. Pero resulta que aquí el Eterno está diciendo, bueno, yo le di todo esto, no se lo puede ir a llevar a otra persona, o a un ídolo, a otra que no hizo nada, sino que yo fui el que hice, dice el Eterno, ¿cierto? Veamos aquí que también había una ley que el Padre dio más adelante, del que un esclavo no se iba a ir con las manos vacías, y esto lo aplicó primero con Egipto. Y está en Deuteronomio 15:12. Mire, esto me sorprendió mucho, pero es hermoso. El Eterno lo aplicó con Egipto. Dice así, ¿no? 15:12. 15:12. Hay una ley, es una ley sobre los esclavos. Es una ley sobre los, ya digo, después el Eterno, pues a través de Moisés como que les dijo, bueno, escriban, y esto es un sello y es un mandamiento también, ¿listo? Para que nosotros miremos también por qué el Eterno también no los mandó con las manos vacías, sino también los mandó ricos. Y dijo, esto le pertenece al pueblo, los recompensó. ¿Por qué? Porque ellos estaban esclavos también, ¿listo? Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos, ¿qué? Vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Por eso el Eterno había podido sacar el pueblo sin
sin ganado, sin nada. No ha podido decirle al pueblo, salgan sin nada y yo les prospero y les doy en el camino. Pero no lo hizo. Fue una de las cosas también que yo leía. El Eterno no los mandó con las manos vacías, sino les dio mucho. Le darás de aquello en que Yahweh te hubiere bendecido, porque en parte el pueblo de Egipto fue muy bendecido porque el pueblo de Israel estaba ahí. ¿Ustedes se acuerdan cuando José también fue a Egipto? Porque era prosperado Egipto, porque era prosperado el faraón. Porque precisamente José estaba ahí, dice que todo lo que él hacía, ¿qué? Prosperaba, y le daba gracia, o sea, multiplicaba. Y donde va el pueblo de Israel, siempre las cosas deben ir en aumento y de multiplicarse. ¿Sí me hago entender? Tiene que haber siempre una diferencia. Mire que aquí dice más adelante que el Padre hizo diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. O sea, nosotros deben conocernos como diferentes, como pueblo de Israel. No decir, ¿quién sabe quién de ellos era quién será el pueblo de Israel? En el trabajo, donde nosotros estemos, que se vea la diferencia. No digan, no, eso es igual que los otros. Ese convive con los del mundo y es igual, eso se iguala cuando está con los demás. No, sino que haya siempre una diferencia. Mire lo que dice ahí. ¿Listo? Y te acordarás, y esto también es un recordatorio precisamente de lo que pasó en Egipto. Dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahweh tu Elohim te rescató, por tanto yo te mando esto. Uy, un mandamiento, pero también como recordatorio, o sea que no lo pase por alto. ¿Listo? Sigamos. En el versículo 3 dice que Moisés era considerado por los siervos de los egipcios, ¿cierto? Era como considerado de honor, ¿cierto? Claro, después de verlo, sale huyendo, ¿cierto? Pero después de que sale huyendo, vuelve a Egipto y ya el Eterno hablaba a través de Moisés, le dio un propósito, le dio renombre también a Moisés, porque no podemos decir que Moisés era lo mejor cuando salió de Egipto, ¿cierto? Pero cuando él vuelve ya diferente, vuelve con un propósito, vuelve con un llamado y vuelve con el respaldo del Eterno. Y todo lo que hablaba Moisés se cumplía porque el Eterno estaba con él. Por lo tanto, era respetado lo que él decía. Por lo tanto, los siervos yo creo que tuvieron temor. Dice aquí que ellos tuvieron temor ya de Moisés, ¿cierto? Dice en el versículo 3, dice, leámoslo. Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Por qué? Porque el Padre le dio también un lugar, le dio fama, le dio renombre. No porque él fuera lo mejor, porque Moisés fuera lo mejor, porque si vamos a ver la vida de Moisés, pues Moisés salió huyendo de Egipto, mató a una persona, ¿cierto que sí? O sea, fue muchas cosas. No estoy diciendo que era malísimo, pero a veces uno dice, ay, es que yo no he sido malo, ¿sí? Yo no he sido malo, he sido bueno. Pero resulta que hay cosas y cosas y cosas que si uno va a ver, uno no merece nada del Eterno. Todo se lo da es el Eterno, ¿cierto? Y Moisés fue eso. Todo se lo dio, fue él. Le dio un llamado porque Moisés no dijo, voy a ir a la montaña y voy a buscar al Eterno. Nunca dice la palabra así. Solamente que vio la zarza, ¿cierto? Ahí ardiendo y se acercó. Y ahí el Padre le pudo hablar y le pudo hacer el llamado y le pudo decir muchas cosas y darle un propósito, ¿cierto? Porque si no, Moisés hubiera estado, ahorita hubiéramos leído en la palabra, y Moisés terminó sus últimos años cuidando las ovejas de Jetro, ¿cierto? Moisés en un momento se ve que Moisés dijo, ay no, es que mi propósito está ahí. No, el propósito se lo dio el Eterno. Por lo tanto, también él tuvo renombre en Egipto, y estos siervos también lo reconocieron precisamente por eso, por el respaldo del Eterno, porque sabía que Yahweh estaba con él. Y ese es el nombre, o eso es lo que el Eterno hace con nosotros, no porque nosotros lo merezcamos y digamos, la gente diga, ay no, es que este se lo merece, ¿no? Es porque el Eterno está con él y el Eterno lo respalda, y todo lo que diga esa persona, diga ese siervo,
el Eterno lo cumple, porque está con él y porque él camina en obediencia. Eso es importante, caminar en obediencia. Caminó en obediencia a Moisés, todo lo que el Eterno le dijo que hiciera, hablara, tal cual lo decía, ¿cierto? Él iba al Eterno y el Eterno decía, vaya ante el faraón y dígale tal cosa, vaya y haga tal cosa, vaya y haga tal cosa. ¿Y qué hacía faraón? Iba, ¿cierto? No decía el Eterno, no, mejor digámosle más bien así, no, o amenacémoslo para que deje ir al pueblo. No, tal cual como el Eterno le decía, él iba y le decía a faraón. Entonces, ese es el respaldo del Eterno sobre él. Versículo 3, ¿verdad? Vamos. Versículo 4. Dijo pues Moisés, Yahweh ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de ¿dónde? De Egipto. Versículo 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Yahweh hace diferencia entre los egipcios, ahí dice, y los israelitas, ¿cierto? Y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Yahweh dijo a Moisés, Faraón no los oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Veamos el versículo 4 que nos habla, es lo que Moisés le habla a Faraón, desde ahí del versículo 4, ¿sí? Aquí nuevamente y por última vez le estaba advirtiendo Moisés a Faraón lo que iba a suceder. Yo creo que era la última oportunidad que tenía de arrepentirse y decir, voy a soltar el pueblo con todo. Mire el Eterno tan misericordioso. Era la última oportunidad. Pero Faraón obviamente no los dejó escuchar, no lo dejó ir al pueblo. Dice, yo, o sea, Yahweh, saldré a la medianoche. A la medianoche. Recordemos un poco de lo que Samuel nos enseñaba de lo que era tinieblas y oscuridad, y aquí lo vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué nos quiere decir este texto cuando nos habla de la medianoche? Que la medianoche es la máxima oscuridad, ¿sí? La medianoche es la máxima oscuridad y de ahí para allá también comienza a aclarecer, ¿cierto? Donde Egipto probablemente estaba como dormido. La medianoche que iban a estar por ahí, estaban dormidos. Y donde Israel debía estar, ¿qué? ¿Dormido? O preparado para salir. ¿Cierto? Ya les había dicho. Ya les había advertido. Por eso yo creo que nuestro siervo nos dice, bueno, nos repite cada nada cuando recibimos una instrucción, como la última instrucción que nos habló aquí mi amada Fanny, de ser excelentes. Y como diciendo, yo se los estoy diciendo y se los estoy recordando, es como una advertencia, venga, escuchen, ¿cierto? No lo pasen por alto porque si el Eterno lo habló, fue por algo, ¿cierto? Y aquí probablemente Egipto estaba dormido, pero Israel debía estar, ¿qué? La palabra, preparado. ¿Preparado para qué? Para salir. Esa tarde debieron haber, ¿qué? Matado el cordero, ¿cierto? Haber comido de él, ¿cierto? Haber pintado los dinteles de las puertas con su sangre, ¿cierto? Todo eso es ¿qué? Simbología de ¿quién? De nuestro amado Yeshua, ¿cierto? Y veamos dónde nos habla de la medianoche y por qué nos habla del Mesías. Y eso lo vemos en Mateo 25:6. Y lo vemos con las 10 vírgenes. ¿Listo? Miren lo que dice acerca de las 10 vírgenes. Mateo 25:6. Dice, ¿lo tienen? Sí. Y a la medianoche se oyó ¿qué? Un clamor. ¿Y qué dice?
¿Qué decían? Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes también, vayan más bien a los que venden y compren más para ustedes mismas. ¿Listo? Y aquí habla que se oyó un gran, ¿qué? Un clamor a la medianoche. Muy parecido en Éxodo 11:6, que dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Mire, muy parecido. Un clamor. ¿Listo? Y también a la medianoche, porque a la medianoche fue que pasó Yahweh y pasó la muerte también por Egipto. Y ese clamor era un clamor de angustia, de dolor, ¿cierto? Porque esa palabra clamar se usa también, no solamente se usa para clamar hacia el Eterno de escúchame, Padre, o en algún momento que uno necesite casi gritar, ¿cierto? Como gemir y hablar con el Eterno. Se usa en el contexto como llamar a alguien, gritar llamando a alguien, o dirigirse o proclamar con gritos de angustia y de dolor, como lo vemos aquí. Las vírgenes, yo creo que las vírgenes, pues las 5 que estaban preparadas, qué alegría y qué gozo, pues estaban preparadas, ¿cierto? Pero las otras 5, ¿qué dijeron? Denme de su aceite porque yo no estoy preparada, ¿cierto? ¿Y qué nos quiere decir el Eterno? Estén preparadas porque en cualquier momento suena la trompeta y Yeshua vuelve, y nosotros ¿cómo estamos? O estén preparados para lo que viene, para lo que el Padre nos necesita. Estemos preparados, ¿cierto? Marcos 13:35 dice lo siguiente: velen pues, porque no saben cuándo vendrá Adonai, el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche. ¿Puede venir a la medianoche y encontrarnos? ¿Cómo? Dormidos, porque eso es como lo que quiere decir, que a la medianoche todo el mundo está roncando, o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle, ¿qué? Durmiendo, dice. Y lo que a ustedes les digo, a todos, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Y mire que esta palabra velar, lo que nos llama, una de las cosas que el Eterno nos está diciendo: prepárense, estén preparados, ¿sí? Para salir, estén preparados, pero también nos dice, una de las cosas para prepararse es el velar. Y yo creo que va muy acorde con lo que el siervo nos decía anoche, de que hay muchas cosas y muchas artimañas del enemigo para desenfocarnos, para sacarnos del propósito y para que nosotros no estemos preparados, y cualquier cosa que llegue nosotros estamos durmiendo. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Velen. Y eso es lo que el Eterno nos dice hoy: velen, velemos. Y el velar hace parte del prepararse. La palabra velar también es la palabra shamar, que es guardar. ¿Listo? Que es guardar. También quiere decir mantener, custodiar, proteger, vigilar. Mire lo que quiere decir: esperar, observar. Todas son importantes. Retener, atesorar. O sea, manténganse, custodien, guarden, protejan, vigilen, esperen, observen, retengan y atesoren. ¿Listo? También quiere decir centinela. Y de ahí se deriva y quiere decir la palabra centinela, por eso el vigilar. ¿Listo? Que creo que más adelante vuelve y sale esta palabra, y más adelante las vuelvo a explicar como centinela.
Pero una de las cosas es esa. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice: porque ustedes saben perfectamente que el día del Adón vendrá, así como ladrón, ¿qué? En la noche, ¿cierto? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están ¿en qué? En tinieblas. Nos está recordando otra vez. Nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, como sorprendió a aquellas 5 vírgenes, ¿cierto? Porque todos ustedes son hijos ¿de qué? De luz, lo que nos enseñaba, ¿cierto, Samuel? E hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, ¿qué? ¿Sino qué? Velemos y seamos, ¿qué? Sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Y qué le pasó a Egipto? Esto. Vino de repente la muerte. Todos los primogénitos murieron y los cogió dormidos. ¿Y había advertencia? Había advertencia, ¿cierto? Y a futuro también pasará con aquellos que no estén preparados. ¿Listo? Como las 5 vírgenes. ¿No estuvieron preparadas? Yahweh cumplió con lo dicho a Moisés cuando venía de camino a Egipto en Éxodo 4, 22, 23, que mataría al primogénito de Israel. ¿Se acuerda que lo estudiamos? Precisamente yo di esa enseñanza. Y cuando vemos que Moisés iba de camino a Egipto, a libertar a Israel, en Éxodo 4, del 22 al 23, si quieren les vamos un poquito. Y dice así, 4:22, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es ¿qué? Mi hijo, mi primogénito. Por eso el primogénito lo guardó. Por eso más adelante se hizo una dedicación también ¿de qué? De los primogénitos. Porque aquí el Padre ha podido decir todos los primogénitos hasta el pueblo de Israel. El Padre ha podido decir, pero él no, él pasó por alto. Por eso pesa. Pasó por alto porque ellos obedecieron a la sangre del cordero, ponerla en la puerta, ¿cierto? Y dice el 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. O sea, ya se lo había advertido, ya se lo había dicho, y aquí definitivamente lo iba a cumplir. Porque aquí está desanunciándole. Aquí no había pasado, pero aquí se estaba anunciando. Capítulo que, perdón. Capítulo 4, 22 y 23. Y también hace la diferencia entre Israel y Egipto. Y siempre el Eterno va a hacer la diferencia entre el pueblo, entre su pueblo y los demás pueblos. Por eso usted manténgase dentro del pueblo, prepárese, vele, para que cuando el Eterno o cuando Yeshua vuelva nuevamente, nos encuentre preparados, velando, ¿listo? Y para también prepárese para lo que va a venir, porque esto es un nuevo tiempo, esto es otro tiempo, siempre los tiempos, y como decía él siempre esta mañana, no todos los tiempos son iguales, sino el Padre siempre nos lleva tal vez a hacer una pausa, pero también más adelante dice, bueno, ya hicieron pausa, ya les dije lo que les tenía que decir, y otra vez, marchen, como le dijo a Moisés cuando estaba en el medio del desierto, y había un mar de frente, ¿cierto? Había un mar de frente, y Moisés dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué les dijo el Eterno? ¡Marchen! ¿O les dijo quédense ahí y hagan chozas y acampen? ¿Qué les dijo? ¡Marchen! Pero que si tenemos una dificultad al frente, un mar, un río, ¿por dónde vamos? ¿Y qué les dijo el Eterno? Marchen, marchen. O sea, no les queda de otra. O se van a quedar, miren para atrás. ¿Qué viene detrás? Egipto nuevamente por ustedes. O marchan
o Egipto los alcanza nuevamente. Entonces, y el Eterno hizo el milagro. Uno marcha y el Eterno comienza a abrir paso. Pero ¿qué necesita el Eterno? Que uno camine, que uno marche, que uno avance, que uno obedezca, y el resto lo hace Él. Lo que pasa es que, como decíamos esta mañana también, nos enfocamos en lo que está al frente, en el obstáculo, en la piedra, en lo que a veces nos aflige, o en el trabajo, o en cosas que nosotros no podemos hacer, no podemos mover, pero sabemos que el Eterno sí puede mover, ¿cierto? Entonces, marchemos, sigamos avanzando y sigamos preparados. Dice segunda de Pedro 3:10 al 14, lo hablo porque es simbología de Yeshua, y estamos hablando aquí de Yeshua. 3:10 al 14. Pero el día de Adonai vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, mire la palabra esperar, que también hace parte de la palabra guardar, esperar y apresurarse para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto es a futuro. Pero nosotros, dice, aunque sea futuro, aquí dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿cierto? Caminamos, lo que hemos escuchado estos días, ¿caminamos en qué? En sus promesas, ¿cierto? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso nos manda el Eterno. Que cuando Él venga nos halle, ¿qué? Sin mancha e irreprensible. Por eso, y en paz. Por eso nosotros no podemos decir mañana, hoy no. ¿Qué tal que hoy quiera venir el Eterno? ¿Qué tal que Yeshua diga hoy sí? Y así se le pasa a mucha gente, ¿cierto? Dicen, hoy no, mañana. De pronto, cuando yo sea más adulto, cuando yo sea... Y así se le pasa el tiempo. Dice, y Moisés y Aarón hicieron todos, en el versículo 10, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Yahweh había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Ahí culminamos hasta el versículo número 10. ¿Alcanzamos a ver parte del capítulo 12? Yo creo que sí. Sí, alcanzamos a ver, ¿cierto? Pasémonos al capítulo 12, que tienen que ver, porque es el cumplimiento de la muerte de los primogénitos. ¿Y qué pasa en ese cumplimiento? Miren todo lo que pasa en ese cumplimiento y todo lo que el Eterno les dice. Aquí el Eterno los estaba preparando, y es un antes de la salida de Egipto, ¿cierto? Porque el Eterno ya estaba haciendo los juicios sobre Egipto para que el pueblo de Israel también estuviera preparado y creyera, porque esto lo hizo a los ojos también del pueblo de Israel. El pueblo de Israel también se dio cuenta de los prodigios y las maravillas que el Eterno hizo para sacarlos de Israel, de Egipto. Entonces, todo esto el pueblo de Israel tenía que tenerlo en cuenta, que lo vimos anteriormente, que tenía que recordarlo, ¿cierto? Y hablarle a nuestros hijos de todo lo que el Padre había hecho con ellos. Por lo tanto, este mes también, o este principio de mes, ese principio de año también, donde se iba a celebrar la fiesta de Pesach, debía ser una preparación también. Y si lo vamos a ver hoy en día, alguien que llega, alguien que acepta, ¿cierto? Acepta nuestro Mesías, hasta ahora empieza, ¿cierto? Si acepta que a su Redentor, aquel que murió en un madero, su sangre, hasta ahora empieza a caminar, y el Padre comienza a prepararlo también, ¿cierto? Entonces todo es una preparación en el Eterno. Entonces, miremoslo, el versículo 1.
Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 12 de Éxodo. Dice así: habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes les será principio de los meses. Mire, recordemos que fue el Eterno, para que ahorita veamos por qué nuestro calendario viene de aquí, es bíblico, porque fue el Eterno directamente que le dijo a Moisés, ¿sí? Eso no se lo inventó Moisés, sino que hoy en día pues el hombre ha metido su mano. Pero ¿por qué nos guiamos por la Biblia? Porque aquí lo dice, precisamente aquí lo dice. Este mes les será principio de los meses. Para ustedes será el primero en los meses del año. Recordemos que el primer día, ¿cierto? El primer día es que Rosh Hodesh, ¿cierto? Que es lo que nosotros celebramos cada mes, el primer día, para entrar a escuchar la instrucción del Eterno y así prepararnos durante ese mes que el Eterno nos quiere decir y qué vamos a hacer, ¿cierto? Pero también es el principio de los meses, o sea, es el mes que 1, ¿cierto? También recordemos que los meses del año, los nombres fueron nombres babilónicos, no fueron nombres que el Eterno le haya dejado, ¿listo? Por eso hay nombres ahí que también son como de dioses, ¿sí? Entonces, por eso lo encontramos ahí, pero no porque el Eterno le haya puesto esos nombres, sino fue el hombre después que le colocó esos nombres, ¿listo? Que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Como información. Entonces dice que este mes será a principio de los meses. Para ustedes será el primero en los meses del año. Y aquí este mes, el primer mes, es el mes Aviv, ¿cierto? ¿Y por qué el mes Aviv? O también lo encontramos en la escritura como Nisan, ¿listo? De dos formas, Aviv o Nisan. Y este mes Aviv también habla de primavera, nos habla de reverdecer y nos habla de espigas maduras, ¿listo? Aviv, espigas maduras. Y Nisan nos habla de retoño o primer brote, ¿listo? Retoño, primer brote. Y la cebada era uno de los primeros alimentos que maduraba al comenzar el año agrícola, ¿listo? El pueblo de Israel nos guiamos también por el año agrícola, ¿cierto? Y este era donde maduraba, ¿qué? La cebada, ¿listo? Por eso es como una señal, la cebada, cuando está madura, es la señal del inicio también del mes, del año. Y va entre marzo y abril del calendario que hoy en día pues el mundo se rige, ¿no? Entonces entre marzo y abril, o sea que ya casi entramos a ese tiempo. Por eso el Eterno nos está dando la instrucción que antes, para que nosotros sepamos a qué nos vamos a enfrentar o qué en qué el Eterno nos quiere. ¿Listo? Entonces, como es el comienzo del primer mes, o sea, es Rosh Hodesh, y un gran Rosh Hodesh, es un gran Rosh Hodesh, ¿listo? Por ser el inicio del año. Sigamos. En Deuteronomio 16, del 1 al 4, y algo que no sabía y que se los transmito, que es muy hermoso, dice: guardarás el mes de Aviv. Miren lo que dice tan importante. Guardarás el mes de Aviv. Pero ¿por qué tanto enfoque el Eterno en este mes? Y es súper importantísimo. Guardarás el mes de Aviv. En otro dice observarás el mes de Aviv. Hay otra versión que dice observarás, pero la Reina Valera dice guardarás. Y harás pesas a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto. ¿Lo sacó de qué? De noche. ¿Listo? Eso lo dice y lo recalca aquí. Lo sacó de noche. Y sacrificarás la Pascua a Yahweh tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. O sea, donde él escoja.
No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes. Ponle cuidado a lo que dice aquí. Saliste de aprisa de tierra de Egipto. ¿Para qué? Para que todos, ¿qué? ¿Un día? Todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. ¿De dónde Él nos sacó? O sea que eso no se nos debe olvidar nunca. Y todos los días agradecer por lo que Él hizo, ¿cierto? Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Eso fue un mandato también que el Eterno les dijo. Ahorita más adelante lo vemos. Fíjense que aquí dice, guardarás el mes de Abib. Y lo que les dije ahorita, también está la otra versión que es observar. Y es desde el primer día. Y esta palabra shamar, que yo ahorita les decía, es la palabra también advertir. La encontramos como advertir. ¿Pero advertir qué? Como decía Lady ahorita, de centinela. ¿Listo? Una persona de centinela. Y es cercar alrededor, ¿cierto? Y el que cerca alrededor es el que protege, ¿sí? El de proteger de día y de noche. O sea, lo que hace un centinela. ¿Listo? O sea que en este mes, lo recalca mucho, el Eterno dice, vigilen mucho, ¿cierto? Cuiden, protejan, guarden, porque este mes es importante y puede pasar muchas cosas. Muchas personas no llegan a Pesa, muchas personas se quedan atrás, pero es importante. Dice Segunda de Crónicas 29, del 17 al 21, vamos a ver como ejemplos de lo que se hacía desde el primer día del mes de Abib. Lo vemos más adelante, pero lo vimos con el rey Ezequías. Recordemos que el rey Ezequías fue el que restauró el servicio al templo y muchas cosas que ya los otros reyes habían prácticamente abolido y habían dejado al Eterno, ¿cierto? Habían pecado contra el Eterno y cuando entra el rey Ezequías dice hemos pecado. Y el pueblo ha pecado también y nos hemos olvidado de nuestro Dios y no había servicio en el templo y por lo tanto el rey Ezequías comenzó a hacer esto. Dice, comenzaron a santificarse ¿cuándo? ¿El día qué? Sí, el día primero del mes ¿qué? De Abib, el mes primero, ¿cierto? O sea, desde el primer día, ¿cierto? Y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Yahweh y santificaron ¿qué? La casa de Yahweh en 8 días. O sea que, ¿será que tenemos que llegar a Pesa y santificarnos en Pesa? Él manda que desde antes, porque aquí la casa se estaba santificando desde antes, porque el pueblo había pecado, el pueblo... Sí, entonces lo estaba preparando, estaba diciendo, santifíquense antes para poder ir a celebrar Pesa, pues de lo contrario no podrán, ¿cierto? Y dice que a los 8 días y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron, dicen que él sacó todo lo inmundo de la casa, ¿cierto? En los textos anteriores lo que pasa es que es largo lo que hizo Ezequías, pero él dice que él sacó todo lo inmundo de la casa para limpiar y santificar la casa. Por lo tanto, es un mes donde nosotros antes debemos estar ¿qué? Santificándonos, sacando todo lo que al Eterno no le agrada, ¿cierto? Dice el versículo 18, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Yahweh, porque hoy en día la casa de Yahweh, ¿cuál es? ¿Cuál es el templo? Nosotros, ¿cierto? Ya hemos limpiado toda la casa de Yahweh, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo ¿hemos qué? ¿Hemos qué? Preparado y santificado. Entonces hoy le vamos a añadir
No solamente el prepararse, sino el velar, ¿cierto? Vamos a santificarnos, velar. ¿Y qué más vemos ahorita? Santificarnos. Dice: preparado y santificado todos los utensilios que en su fidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Yahweh, ¿cierto? Esto fue con el rey Ezequías, que restableció el servicio en el templo. Entonces aquí habla del mes, del primer mes, del primer día, del día 8, el día 16. Recordemos que el día 10 se toma el cordero, el 14 se sacrifica el cordero, ¿cierto? Entonces, todo fue preparación. Y nos estamos preparando, ¿qué? Para la venida de ¿quién? De Yeshua, ¿cierto que sí? Venida de nuestro amado Yeshua. Se preparó la casa, se santificó para el servicio, o sea, por lo tanto el Padre nos está mandando prepararnos como casa, como templo también, ¿cierto? De santificarnos para que así podamos nosotros servirle. Antes no podremos. ¿Y cómo lo hacemos? Velando, ¿cierto? Velando lo que el Eterno nos está diciendo, poniendo por obra lo que el Padre nos está hablando en este tiempo, en cada instrucción, para así estar preparados cuando nos diga, salgan, porque le dijo al pueblo de Israel, salgan. Porque le dijo, bueno, ustedes deben de prácticamente estar con el calzado puesto. Ahorita más adelante también lo vemos, el calzado, la túnica, los vestidos, ya estar, mejor dicho, vestido para que cuando yo les diga, hijitos, adiós, chao, los quiero que marchen, que salgan. Así nos quiere el Eterno, nos tiene ahí como cuando el atleta está ahí en la línea, no le han dicho salga, pero está ahí preparado, casi agachado y diciendo, bueno, en cualquier momento suena la campanita o el pito de que salgan a trotar. Así es, si quieren llegar. Entonces, así nos tiene el Eterno. Nos hizo una pausa, nos puso en la raya de salida, estamos ahí como a la espera diciendo, bueno, ¿en qué momento el Eterno dice, vamos, ¿cierto? Porque el Eterno nos ha venido instruyendo, nos ha dicho, hagan esto, cambien esto, busquen esto. Cuando yo los vea preparados, cuando el Eterno nos vea preparados, es que va a decir, y va a tocar la campana y decir, bueno, salgan. Pero el que no esté ahí en la línea de partida, se va a quedar atrás. Y ahí sí es grave. Entonces, estemos preparados. Dice el versículo 3 y 4, hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese ¿qué? Cada uno un cordero, ¿según qué? Según las familias Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Un cordero por familia. ¿Listo? Entonces, para que no fueran a dejar para el otro día, ¿listo? Entonces, la instrucción del Eterno fue, por eso estas instrucciones, aunque uno las vea como tan pequeñas, debía hacerse al pie de la letra, porque si más adelante vemos la simbología, el Eterno no dejó y mandó, y digo el Eterno, aunque fue un hombre que mandó bajar el cuerpo del Mesías ese día, no lo dejaron ahí colgado cuando él muere, no lo dejan para el otro día, ¿cierto? Sino lo bajan. Por eso aquí también les decía, no puede quedar nada del cordero para el otro día. Igual iban a salir, no podían llevar nada, tenían que salir deprisa. Entonces les dijo, al pie de la letra las instrucciones, por favor. O sea, como Moisés diciendo, bueno, que el pueblo no me obedezca, porque realmente después más adelante se ve como el pueblo desobedeció, ¿cierto? Pero eran instrucciones tan pequeñas. O sea, si nosotros lo vemos hoy en día, con las instrucciones que el Padre nos ha dado,
A veces lo vemos, es una instrucción y el Padre nos está diciendo eso, hay prepararse, pero nosotros ya estamos prácticamente preparados. Si el Padre nos está diciendo, velen y prepárense, santifíquense, será, pero nosotros ya estamos santificados, ¿cómo así? Si el Padre nos está hablando y nos está diciendo hoy en día, es porque Él ve y conoce nuestra condición, conoce nuestra vida y sabe de qué nosotros tenemos que limpiarnos, santificarnos, que nosotros tenemos que prepararnos, en qué no estamos preparados, porque eso es como decirle ahorita al Eterno, o sea, no salir de aquí rico, chévere y ya, sino que ahorita decirle al Eterno, Padre, ¿en qué tú me has visto que yo no estoy preparada? Si tú me has visto algo que yo no estoy preparada y por eso de pronto no ha llegado el propósito, lo que tú quieres traer a esta casa, ¿seré yo la que estoy deteniendo de pronto el propósito tuyo en toda la casa? Porque pasa eso. Si yo me estanco, también puedo estancar. Porque el Padre va a decir, si yo traigo un alma y esta mujer no está preparada para enseñarle esta alma, o no está dando buen testimonio, ¿cómo voy a enviar un alma a las manos de pronto que van a maltratar el alma y no estamos preparados para recibirla? Digo yo, ¿no? Conmigo. Entonces, se trata de eso. Hoy se trata de decirle al Eterno Padre, ¿en qué tú me has visto que yo no estoy preparada? ¿En qué tú me has visto que yo no soy excelente y que me falta? Tú me has visto a mí y tú conoces más que nadie, y uno mismo, lo que decía Samuel, uno mismo se conoce. Eso no puede uno decir, es que yo no sabía, es que no sé qué, es que eso salió de repente. No, no puede uno salirle con esas al Eterno a última hora. Por eso es que estamos ahí en la línea de salida. Por eso el Padre no ha sonado y ha dicho, ya, listo. ¿Por qué el Eterno, por qué Yeshua no ha venido? Porque el pueblo todavía no está preparado para recibirlo. No es el tiempo, pero sí es el tiempo hoy de prepararnos para Pesa, y no solo para Pesa, para lo que viene el resto del año. Hoy nos manda un antes y después de Pesa nos manda otra cosa, que eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Entonces los dejamos versículos 3 y 4, pero quería dar como eso, la reflexión hoy en día es esa. Pidámosle al Eterno que nos ayude a prepararnos. Si nosotros no nos preparamos y no obedecemos a lo que el Padre ya nos ha dicho, pues el Padre nos va a preparar a la manera de Él. ¿Listo? Si nosotros no avanzamos como el Padre nos dice, nos está diciendo, y no cambiamos y vamos avanzando mientras cambiamos, pues el Padre es el que va a decir, bueno, usted no quiso por aquí, venga, yo lo tomo y yo soy el que lo voy a preparar a la manera de Él. Pero la manera, no estoy diciendo que la manera de Él no sea esta, pero a veces uno, si uno es terco, pues el Eterno va a decir, bueno, con este no se pudo así, hagámoslo de la otra manera, porque pues Él no quiere así. Pero lo mejor es que nosotros obedezcamos y no pasemos por alto cada instrucción y cada cosa que el Padre nos dice, para que nosotros podamos seguir en avance y para que las almas también puedan llegar. Mientras un pueblo no esté preparado para recibir las almas o la cosecha, no podrá, el Padre no va a enviar a más. ¿Listo? Como el agricultor. El agricultor puede sembrar mucho, y puede tener unos cultivos innumerables, puede ser de papa, de maíz, pero si no tiene la gente quien la coja, pues se puede perder la cosecha, ¿cierto? Porque hay un tiempo para cegar, hay un tiempo que está estipulado en la agricultura para uno recoger, ¿cierto? La cosecha. Pero si no hay las personas, se puede perder la cosecha. Entonces, ¿qué nos manda el Eterno? Preparemos que todos nos toca estar preparados para lo que Él quiere hacer, para salir. Aquí les dijo a Israel, prepárense para salir.
Y hoy nos dice, preparémonos para salir. Listo, mis amados, el Eterno les bendiga en esta mañana y no se pierdan nuevamente en cada Shabbat la instrucción del Eterno que siempre nos guía y nos direcciona. Un abrazo a todos y bendiciones. He aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir